Toca y vieron que lo iban a extender más. Lo que pasa, Edgar, es que, vea, te iba a comentar lo siguiente, esperando también a los compañeros que ingresen a la sesión. Eh, Te informo que mañana nosotros los docentes tenemos reunión Sí, en decanatura, pues con todos los docentes. Tenemos reunión con los profesores para hablar de la continuidad pues, del semestre, cómo quedó pues con el calendario, recogiendo pues también diversas impresiones de los estudiantes, de todo lo que se está gestando pues a partir también del movimiento estudiantil, ¿cierto? Las decisiones que se han sí. tomado, lo que ustedes han discutido. Y Porque lo obviamente, que yo tengo entendido es que hoy, pues lo que se había propuesto sobre lo de esta vuelta así flexible se había aprobado, creo yo. Pues estaba viendo así como el grupo de la facultad y que sí se aprobó. lo que pasa es que, o sea, yo no, realmente fue una asamblea de estudiantes y para los estudiantes, ¿cierto? Sí, Sin embargo, mañana en la reunión que tenemos nosotros, ya vamos a conversar de varias cosas, vamos a mirar bien ese tema del calendario, el cronograma y sí, sobre todo de la parte evaluativa, que es uno de los aspectos pues, más fundamentales claro. dentro de todos los importantes que hay, pero de los elementos, de los aspectos que causan más como preocupación en este momento, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿cuál es la cuestión, Edgar? Mañana miércoles yo ya, después de la reunión, me voy a sentar con cada uno de los grupos, con cada una de las asignaturas por los estudiantes, para mirar esa parte evaluativa y hacerles propuestas, ¿cierto? Teniendo en Listo. base, tomando como base las directrices Ya usted nos y presenta la también, concertación, ¿sí o qué? ¿cómo? Ya pues depende de lo que elijan, usted ya nos presenta la concertación. Y fuera de eso también las propuestas de ustedes, ¿cierto? Ah, listo. Porque hay que De una. construir en conjunto la propuesta de evaluación del curso. Claro. Igual todo lo Pero que ya se calificó se tiene en cuenta, ¿cierto? hemos calificado, recuerda que solamente un seguimiento, Ah, sí, sí. ¿cierto? Entonces, estaríamos pendientes del primer parcial, ¿sí o qué? Y más seguimiento. Estaríamos pendientes del tema del primer parcial, del resto de los seguimientos, también tenemos que hablar mañana de las notas del núcleo, ¿cierto? Ah, listo, de una. Ese tipo de cosas. Sin embargo, Edgar, pues a ver, la clase de hoy iba a dedicarla a escucharlos en primera instancia frente a propuestas, ideas, diversas cosas que ustedes hayan considerado en materia evaluativa, ¿cierto? Yo quiero tomar apuntes, tener en cuenta los puntos de vista de ustedes de una vez. Obviamente mañana lo volvemos a discutir, pero hoy quería como iniciar con eso, acto seguido, también seguir conversando de población muestra, a manera también de seguir solucionando inquietudes, dudas puntuales, diversas que ustedes tengan, y yo esperaba pues que los compañeros pues como asistieran. Sin embargo, no hay ningún problema pues en que hagamos la clase tú y yo, Hágale, hágale. ¿cierto? Sin embargo, entonces empecemos, Edgar, para recoger como las impresiones, las ideas, tus ideas que tienes frente a la parte evaluativa del curso, ¿cómo te has imaginado esto? ¿Qué propondrías? ¿Qué te imaginas? Profe, pues a mí me parece bien como que calificar todo lo que hemos trabajado. Pues yo creo que por parte se saca muchas notas, por ejemplo, del estado del arte, de muestreo por cotas, entonces por seguimiento no nos preocuparíamos, diría yo. Pendiente ya de la concertación para ver cómo planteamos los parciales y encima con lo de cortometraje, porque todavía hay que esperar a ver qué nos plantea el profesor, pues que qué vamos a hacer de proyecto final para igual calcularlo con la otra nota del, sí o qué, que es del segundo parcial. El segundo parcial es la nota del núcleo, sí. Ah, sí, entonces ya esperar, no, sí estar pendiente, pero igual yo creo que por seguimiento con lo que hemos trabajado estamos bien, creo yo. Ok, muy bien, listo. Ya en términos de actividades y específicamente en investigación 2, ¿cómo te imaginas esas entregas? Profe, pues yo creo que teniendo el documento base que es con el que hemos trabajado, que hicimos, que
pues el que hemos trabajado siempre, donde está la justificación, todo, y creo yo que hacer como pues ya como que poner el trabajo más estructurado y más, como más formal en el documento y ya entregarlo a usted. Igual vea que usted está haciendo asesorías, entonces esperar como para ya saber cómo plantearlo y ya entregarlo en el documento. Ok, Edgar. Y por último, que es uno de los aspectos que más preocupa y es el primer parcial. ¿Tú cómo te imaginas ese primer parcial en caso de que se haga de esa manera tal cual como lo habíamos planteado en la concertación de evaluación? Uy, por ahí sí no sé. Ahí sí no sé cómo es, va a ser de parcial. Mm. ¿Cómo lo propone usted, profe? Pues cómo sería. No, yo tan solo estoy recogiendo las ideas, ¿cierto? Porque, a ver, hay que tener en cuenta varios aspectos, Edgar, y es las constantes dificultades en conectividad y acceso a herramientas tecnológicas, ¿cierto? Eso es una Mm. constante. Segundo, en términos metodológicos y didácticos, hasta qué punto, por ejemplo, puede funcionar un parcial de manera virtual habilitado en alguna plataforma. Es decir, que ustedes en la hora de clase accedan a hacer el parcial. Eh, Imagínate el examen, por ejemplo, con las preguntas que, digámoslo así, indicamos en la concertación de evaluación, cuyas características son de selección múltiple con única respuesta o algunas de completación, por ejemplo, donde ustedes deberían de describir de manera clara y breve sobre algún elemento, algún aspecto que se pregunte, etcétera, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Sí. Hay que considerarlas. Sin embargo, dentro del modelo o dentro de la orientación de flexibilidad que pretendemos dar, que queremos dar los docentes a los estudiantes, también consiste en realizar trabajos o este tipo de evaluaciones cumpliendo con lo propuesto de la concertación de evaluación, obviamente con el proceso de aprendizaje, y también que en suma medida ese examen o ese trabajo, esa actividad evaluable, también tenga quizás un tono o un sentido, un pequeño toque de creatividad, por ejemplo, ¿cierto? Así sería muy bacano porque pues uno, pues yo principalmente, pues primera vez que voy a recibir así como un parcial virtual, entonces lo que la mayoría de profesores iría a hacer sería lo de la plataforma y algo así como ABC y ya, pero sería bacano como, no sé, pues hacer algo como más dinámico, diría yo. Ok, muy bien. ¿Qué te imaginas? Uy, No, mm, podría, o sea, como tener la nota pues del 100% y vivir, por ejemplo, que sea un 50%, em, no sé, es que no sé como que con qué propuesta así dinámica, pero sería bueno como dividir esa nota entre 1% teórico y 1% ya como más dinámico. No sé, jugando por ejemplo con las cosas que hicimos del estado del arte o algo parecido. muy bien, listo. Sí, Edgar, muchas gracias pues como por esas apreciaciones, esas ideas, todas son muy importantes. Ya mañana las recogeré y estaba la verdad esperando la reunión que tenía, la reunión de docentes, que inicialmente se había planteado para este lunes, pero se corrió pues por unos inconvenientes surgidos, entonces se reprogramó para mañana miércoles a las 10 de la mañana. Listo. Entonces, ahí es como la expectativa de la reunión. Sin embargo, yo ya me llevo tus ideas, ¿cierto? Hable Mañana. de una. Igual esperemos que la gente entre mañana a ver Sí, qué sí. dicen también. Igualmente, sí, claro. Apenas estás pues tú hoy y creo que tenemos tiempo suficiente. ¿Eh? Tiempo suficiente ya, pues como para plantear esta parte evaluativa y sobre todo de avance de las temáticas del curso, ¿cierto? Sí, Edgar, bueno, yo te voy a explicar unas cositas, o sea, más bien a redondear de lo que hemos venido hablando de población y muestra y luego empezamos a solucionar dudas e inquietudes. Y listo, con profe. este encuentro lo terminaríamos por hoy porque ya ustedes ya creo que han venido avanzando
ya sea poco o de manera significativa en la identificación de la población y la definición de la muestra. Yo voy a compartir pantalla, voy a Listo. volver a este recurso que yo se los había mostrado, si recuerdas. Y ya, yo revisé eso hace poquito que estaba viendo esa página para sacarlo de las variables de, sí, de las, pues que la variable con cuantitativa y la cualitativa. Exacto, sí. Es muy importante tener en cuenta cuáles son los tipos de variables en lo cualitativo y en lo cuantitativo, ¿cierto? La verdad es que lo cuantitativo es muy claro. Siempre nos preguntan por elementos de carácter numérico, ¿cierto? Sí, Todo lo que nos aparezca como números, básicamente puede ser representado a través de un muestreo estadístico propiamente, ¿cierto? Numérico, hay que medirlo. sí. Y eso por acá. Mateo, hola, ¿cómo estás? Mateo, ¿estás por ahí? Hola, profe. Sí, ya. Mateo, estábamos conversando con Edgar ahorita de este encuentro de hoy porque quería iniciarlo preguntándoles a ustedes sobre ideas, propuestas de carácter evaluativo del curso. También le comentaba a Edgar que nosotros los docentes tenemos reunión mañana, miércoles a las 10 de la mañana, donde debatiremos y estaremos conversando del calendario y cronograma académico, el avance de contenidos y, por supuesto, la propuesta evaluativa, ¿cierto? Atendiendo las directrices institucionales, también conversando de lo que han conversado ustedes como estudiantes, como corporado estudiantil a través de sus representantes del movimiento, en fin, ¿cierto? Entonces esa reunión, la me comentaba Edgar, que estaba propuesta para este lunes a las 10 de la mañana, pero se canceló, se reprogramó para mañana miércoles. Esa reunión es indispensable, ¿cierto? Ya porque ya vamos a atender precisamente unas indicaciones de continuidad del semestre, cómo vamos a avanzar, qué vamos a implementar y sobre todo en la parte evaluativa. Hola Juan Esteban, ¿cómo vas? ¿Más, profe? ¿Bien o qué? Bien, gracias. Bueno, Mateo y Juan, conversando con Edgar, Edgar le pregunté a Edgar y Edgar dio sus puntos de vista frente a manera de propuesta de cómo podemos evaluar lo que nos queda por evaluar, por calificar en esta asignatura. Yo quiero recoger las propuestas de ustedes, las ideas, porque todas y cada una de ellas son muy valiosas, pero los quiero escuchar. ¿Qué se imaginan ustedes, compañeros, de cómo podemos evaluar lo que nos resta por calificar en este curso? Los escucho a Mateo y a Juan Esteban. Profe, cuando hablas de lo que nos queda, ¿cuántas notas faltan por calificar? Bueno, tan solo bueno, claro, ustedes han entregado solamente el primer seguimiento. Primer ¿Cómo? seguimiento. El Sí. primer seguimiento Ajá. queda por evaluar el segundo y el tercer seguimiento, y teniendo en cuenta que esto es una asignatura nuclear, es decir, que la nota del bueno, el primer parcial. Recuerden que esto es una asignatura nuclear, que quiere decir de que hacia el final es la nota que da el núcleo, ¿cierto? O sea, no se evalúa, yo no los evalúo a ustedes, sino que a mí me proporcionan la nota. Y yo se las Profe, asigno. ¿Listo? entonces, en mi caso, ¿cuál sería el modelo ya que yo no hago parte del plan nuclear? Sí, Juan, en ese sentido, ya contigo tendría que concertar un trabajo adicional para cumplir el 25% final. ¿Listo? Yo te daría las pautas, te doy el acompañamiento y no hay ningún problema. Claro. Sí. Ok, muy bien. Juan y Mateo, los escucho entonces frente a propuestas. Aspectos que ustedes se imaginan cómo podemos implementarlos acá en la asignatura para evaluar.
teniendo en cuenta de que estamos estableciendo básicamente un esquema de flexibilidad en la evaluación. Eso mañana nos lo van a explicar y supongo yo que tendrá que ver con tiempos y también con la carga de contenido propiamente, los aspectos de evaluar. Y segundo, ya propiamente dentro de la orientación de nuestra asignatura, yo me permito escucharlos a ustedes, que ustedes mismos planteen aspectos relacionados con evaluaciones de carácter creativo. ¿Qué aspectos, qué cosas, qué podemos implementar a manera de ejercicio de actividad que no solamente nos sirva para cumplir con la evaluación, sino también para que eso enriquezca el proceso de aprendizaje, porque ese es el grueso de todo esto, ¿cierto? No es darle salida al semestre, así como así, sino que propiamente estemos asumiendo con todos los ires y devenires que nos ha representado la virtualidad, una correcta y efectiva salida en términos del proceso de aprendizaje. Entonces escucho a Juan y a Mateo qué cosas imaginan, qué ejercicios, actividades se imaginan ustedes que podríamos implementar acá y podríamos evaluar. Pues, profe, teniendo en cuenta que el principio axiomático de esta materia es que nosotros tengamos las capacidades y las habilidades para desarrollar un proceso de investigación, me parece que no sería mala idea construir algo en conjunto. Esto partiendo de qué hechos. Uno, con el fin de afianzar los conocimientos que por vía digital nos has estado compartiendo. Y dos, también como demostración de la capacidad, porque hacerlo en grupo genera una comprensión más amplia de los conceptos y de la profundidad de los mismos. Entonces, consideraría que hacer un ejercicio en el que se partiera, no sé, o sea, estoy hablando cualquier cosa, pero por ejemplo en el caso de un árbol de problemas, podríamos colocar una premisa establecida y podríamos armar un árbol de problemas entre todos y definirlo, no solo con el fin de demostrar que sabemos, sino también para aprender de los otros, porque todos tenemos puntos de vista diferentes y así en colectividad se puede construir un conocimiento como más sólido, ya que por medios digitales es como complejo afianzarlo y más cuando de alguna manera las metodologías que implementamos normalmente en lo presencial nos funcionan, pero no tenemos todas las herramientas para poderlo hacer como mucho más dinámico. Entonces sería como mi propuesta. Muy bien, Juana, compañeros, Emanuel, saludos. Estamos conversando de propuestas evaluativas. Hola Laura, ¿cómo estás? Estamos conversando sobre propuestas que ustedes den para la evaluación de este curso. Les repito de manera muy rapidita, muchachos, Emanuel y a Laura, al resto, perdón, y les informo a Emanuel y a Laura que mañana tenemos una reunión, los docentes, donde se les va a explicar todo, como el diseño, el esquema de calendario académico, cómo quedó, ciertas directrices, tomando en cuenta lo que se ha conversado con los estudiantes, por ejemplo, y sobre todo de la parte evaluativa de este semestre, ¿cierto? Entonces empezamos como este debate, esta conversación, partiendo del hecho de las propuestas que ustedes puedan generar, las ideas que ustedes puedan generar para evaluar aspectos del curso, perdón, y teniendo en cuenta que tenemos que evaluar lo que queda de seguimiento, que nos queda faltando dos. Ustedes también me van a entregar uno. Y el primer parcial, porque el parcial final es la nota del núcleo. Entonces, Juan, muchas gracias por el aporte y le añado la siguiente pregunta. ¿Cómo te imaginas tú el primer parcial? Teniendo en cuenta que el primer parcial, como lo teníamos en la presentación de evaluación, es un examen escrito tipo ECAES. ¿Cómo crees que lo podríamos hacer? ¿O cómo podríamos reconfigurar esa actividad? Pero yo primero, o sea, yo diría que teniendo en cuenta el contexto, y el contexto es que no todas las personas hemos estado en las clases por X o por Y motivo. No, hablo por mí en este momento y es que yo también me siento un poco perdido en ocasiones, ya que yo pues tengo otras obligaciones. Entonces sería bueno como definir la forma, primero, establecer un contenido y hacer como un repaso del mismo. Creo que sería como lo conveniente, porque en el grado en el que estamos ahorita yo consideraría que listo, o sea, muchos pueden ganar y otros muchos podemos perder, porque digamos que las preocupaciones instantáneas o las preocupaciones más urgentes de las personas ahorita no son
necesariamente a presentar un examen o un quiz, ya que hay otras cosas que están como primando. Entonces consideraría que habría que hacer como un repaso rápido, no sé si en una o dos clases, definir esos temas, y puede ser un ensayo, puede ser un quiz, que sea inclusive por un formato de Google, como si fuera una encuesta, no sé, cosas por el estilo, pero Bueno, así que como tal, como si continúa. sí, qué pena, Juan, muy bien, gracias por el aporte, pero específicamente, ¿cómo te imaginas que podríamos hacer ese parcial? Ya tenemos en cuenta y está claro que deberíamos hacer un empalme, ¿cierto? Un repaso, pero ¿cómo lo evaluaría? Conversando ahorita con Edgar, yo le planteé lo siguiente: ¿tú ves factible la realización de un primer parcial, del primer parcial, tal cual como estaba conceptuado en la concepción de evaluación? Es decir, con preguntas tipo de CAES, o sea, de selección múltiple, algunas preguntas donde hay que describir de manera clara y breve ciertos aspectos, ¿cierto? Teniendo en cuenta las dificultades, las constantes dificultades que siguen teniendo algunos estudiantes en materia de conectividad y acceso a herramientas tecnológicas. ¿O qué? ¿O cómo podríamos hacer esto, muchachos? A eso me refería Juan, para estar específicamente como con la propuesta. ¿Qué te imaginas tú al No, momento? yo algo acá es, pues yo lo descartaría en primera instancia porque no me parece que sea un formato relevante para la educación digital que estamos teniendo en este momento. Y teniendo en cuenta que una de las dolencias o uno de los problemas que ahorita que más estamos teniendo es la asistencia de todos a clase, no sé si sería relevante hacer un conversatorio y a partir de ahí como sacar esa nota. Ok, muy bien, Juan. Listo. Bueno, Mateo, Laura, ¿cómo están? Emanuel, Tomás, ya me imagino que ya estás entendiendo que estamos conversando en este momento. Propuestas evaluativas de lo que nos queda por calificar o evaluar en el curso, también teniendo en cuenta lo planteado en el primer parcial. Los escucho, Emanuel, Mateo, Tomás, Laura. Estamos recogiendo ideas, ¿cierto? Estamos conversando frente a esto porque mañana, les comentaba ahorita a los muchachos, a los compañeros, que nosotros los docentes tenemos reunión, donde se nos va a dar unas, digamos así, directrices, o se nos va a explicar cuál va a ser la salida a este semestre y sobre todo la manera, ¿cierto? Las indicaciones, las diversas directrices en materia evaluativa. Entonces yo quiero tener en cuenta las opiniones y las propuestas de ustedes. Los escucho, muchachos, propuestas para seguimiento para el primer parcial. Listo. Por acá Laura nos está respondiendo por chat, ya voy a revisar. No puedes conversar, Laura. No tienes facilidad de comunicarte por voz. Emanuel, ¿ibas a aportar algo? ¿Quieres recogerlo de... Ok, Laura, cuando no haya ruido, pues, qué bueno que te podamos escuchar. Bueno, muchachos, Mateo, Tomás, Emanuel. No, por ejemplo, lo que dijo el compañero ahorita, que eso sí me quedó sonando mucho, el que es este test de, pues un test no, los exámenes que deja hacer Google, que literalmente hasta los califica al instante y toda la cuestión. Le quita mucho lo tipo de acá después que ya le mete las preguntas escritas, pero lo dejaría en ABCD, pero bien, pues, digo que como técnica está bien, se le puede mandar por correo a la gente, se les da cierto lapso para resolver. No sé quién había planteado eso. De hecho, la primera vez que estás planteando tú, Emanuel, sobre un examen donde hagan preguntas de selección múltiple, ¿cierto? Para selección múltiple, gracias. ¿Cuándo eres? Ahorita. ¿Cómo? El panel, el que acaba de hablar porque Yo te lo mencioné ahorita. Tú mencionaste eso porque yo tengo un conversatorio. Dije Muy colaborativo y una de problemas, por ejemplo, ¿cierto? o sea, yo te dije lo del conversatorio y antes de te dije sobre un ensayo o un test de Google. Ah, ya, lo del test no lo había captado. Me había quedado solamente con el tema de la construcción colaborativa de lo que sería un esquema tipo árbol de problemas, el conversatorio, pero muy bien. O sea, sigue siendo entonces un
una actividad donde ustedes a partir de unas opciones la seleccionan, ¿cierto? O sea, imagínense que si bien habíamos planteado las preguntas en el parcial, tal cual como aparece en la presentación de evaluación, preguntas tipo ECAE, las preguntas tipo ECAE son la selección múltiple con única respuesta, múltiple respuesta, hay otras modalidades, pero es como muy similar al formato que se establece con este tipo de tests, por ejemplo, donde a ustedes les aparece un enunciado con 3 o 4 opciones, ¿cierto? Y que se calificaría automáticamente, digámoslo así, y que incluso podría tener, eso ya habría que conversarlo en caso de que sea viable, porque hay que tener en cuenta, muchachos, la conectividad, ¿cierto? El acceso a las herramientas tecnológicas, eso ya mañana tomamos la decisión, pero este tipo de cosas, más aspectos técnicos, ¿cierto? Muy bien, listo, Emanuel. Y Juan Esteban, claro, con esas propuestas. Profe, ¿aún no se tiene fecha para ello? No, les estaba explicando, muchachos, Tomás, que mañana tenemos reunión nosotros los docentes, donde se nos va a explicar y a socializar este calendario, cómo quedó. Vamos a definir unas fechas y yo mañana vuelvo en concepto con ustedes. ¿Listo? Tan solo estoy recogiendo las ideas hoy. Profe, digamos que a mí me gustaría salirme un poco del contexto y así al igual que nos estás abriendo como la posición de debate para mirar a ver lo de las propuestas, a mí me gustaría como conocer tu posición sobre evaluar en estos momentos, en esta etapa de cuarentena, donde todavía no hay un orden establecido a nivel académico. Juanpa, yo pienso que tenemos que dar cuenta del proceso de aprendizaje a través de las actividades, a través de una serie de actividades de carácter evaluativo. Yo, la verdad, me pregunto constantemente y reflexiono mucho en términos de la modalidad, en términos de la actividad en concreto, teniendo en cuenta de que, y en lo personal, y incluso en el rigor que se necesita para la investigación, hablando específicamente de nuestro curso, el aprendizaje debe ser colaborativo. ¿Cierto? ¿Qué más colaborativo, compañeros, que ustedes están trabajando proyectos de investigación con un compañero? Hay un aspecto colaborativo, pero también depositar mucha confianza en aquellas cosas que podamos hacer de carácter creativo, digámoslo así, o que de alguna u otra manera nosotros podamos como grupo de investigación, o sea, en este curso, generar un aporte de conocimiento, teniendo en cuenta las perspectivas de ustedes, los avances, el aprendizaje, y que eso siga alimentando la investigación, ya sea a nivel institucional o a nivel interinstitucional o a nivel de otros ámbitos. Es decir, yo, por ejemplo, a manera de idea que se me ha venido a la cabeza, trabajos de carácter colaborativos que dan cuenta de creatividad y que siguen alimentando la investigación de carácter científica. Vean, muchachos, hay modalidades como, perdón, hay espacios teniendo en cuenta la gratuidad que nos ofrecen muchas aplicaciones. Uno se puede construir un blog, un micrositio web donde uno construye experiencias de investigación y que uno pueda hacerle difusión a esa información, que los demás conozcan lo que uno está haciendo, ¿cierto? Y que de alguna manera el proyecto de investigación de ustedes, el tema que están trabajando, aporte conocimiento incluso a temas que son similares o transversales a lo que ustedes están trabajando, y así se enriquece una comunidad académica y obviamente una comunidad de conocimiento. ¿Sí me entienden? O sea, yo me imagino ese tipo de cosas. Y eso tiene un carácter creativo, tiene un sentido de contenido y obviamente una orientación para construir conocimiento de manera colectiva. Y eso perfectamente se puede evaluar. Y eso es como una propuesta, ¿cierto? Pero, con esos, ¿qué pasa con los estudiantes que no tienen internet? O ya la universidad hizo una investigación para determinar que por lo menos el 85 al 90% de las personas que tienen acceso a internet lleva del acceso. Juan, no sé esa información, ese dato, es que eso es lo que se nos va a explicar mañana. Y por eso el tema evaluativo representa en estos momentos ciertas dificultades, y es lo que les estaba diciendo ahorita. El asunto de la conectividad, los problemas de conectividad y el acceso a herramientas tecnológicas adecuadas, ¿cierto? Ya, profe, que uno puede utilizar el celular ciertas aplicaciones, sí, pero es que todos
no podemos decir de que todos los estudiantes, aunque tengan celular, van a tener el celular, digamos así, tiene los requerimientos técnicos para manejar una aplicación así sea gratuita. Ese tipo de cosas. Es decir, la flexibilidad no solamente se ofrece en términos de la evaluación, sino también de la utilización de ciertos recursos. Y aquí nosotros como grupo, porque no solamente es como el profesor que propone, por eso estamos haciendo esta discusión, esta reflexión en conjunto, es nosotros también como grupos, como grupo de investigación 2, cómo podemos vincular o trabajar en conjunto con aquellos compañeros que tienen estas dificultades, ¿cierto? Para que sigan asumiendo el proceso de aprendizaje y obviamente sea evaluable su proceso. Mañana nos informarán precisamente de todo eso. Y obviamente, dentro de las estrategias que se han implementado para investigación 2, para el curso, que es el canal de YouTube, que no sé si han consultado los videos, semanalmente los subo, estas grabaciones, el correo electrónico, el recurso del Drive, todo necesita conexión a Internet, ¿cierto? Pero si de pronto, pues, dentro de una de las garantías, por ejemplo, al grabar estas sesiones, es que el compañero que no pudo acceder, no se pudo conectar, pues listo, después podrá ver la sesión. ¿Cierto? O sea, se perdió el encuentro presencial, pero puede asistir a la explicación. Y me parece que es un recurso muy válido y en cierto sentido, efectivo. ¿Cierto? Por tan solo eso, concentrémonos hoy en recoger ideas. Que ya mañana, en la clase de mañana, ahí es donde vamos a dar por sentado la evaluación de este curso. Listo, yo tan solo quiero recogerlas, tomarlas a consideración y obviamente escucharlos con todas las inquietudes que ustedes tengan. Manuel, claro, hasta ahí, Juan Esteban. Claro como el agua. Listo, compañero. Me falta escuchar a Laura, a Mateo, a Tomás. Laura, todavía tienes ruido. ¿Te podemos escuchar o es mejor leer? ¿Qué prefieres? ¿Cómo te sientes más cómodo? Mateo y Tomás, ¿dónde están? Aquí. Aquí. Profe, no, pues con el respecto de todos, la que más me ha sonado pues como alternativa sería también esa de Google. Pues porque yo tampoco es que tenga mucho conocimiento acerca de esas virtuales. Entonces tampoco daría mucho que decir. Ok. ¿Te refieres al test? Sí, Ah, ok, muy bien. ¿Y algo más, Tomás? no, nada más. Ok, muy bien. ¿Y Mateo? Mateo. Laura. ¿Dónde está Mateo y Laura? Laura por aquí nos dijo en el chat que siento que es factible el parcial como se tenía planteado, solo que el formato puede ser, ahí quedó. Ya después, profe, mucho ruido en este momento. Puede ser como Laura. ¿Nos puedes explicar tu idea entonces? Y Mateo, ¿dónde anda Mateo? Listo. Laura, listo. Laura nos dice, formato de encuesta de Google. Ok, muy bien. Mateo, esperemos que solucione la. Ya, ya. ¿Sí se me escucha? Ahí fue por el micrófono. Mateo, hola. Bueno, puedes dejar tu comentario entonces en el chat, que ahorita lo pongo en consideración a sus amigos. ¿Listo? Listo, muchachos. Gracias. Entonces, recuerden que quedamos mañana, miércoles. Ese encuentro creo que es vital para ya dejar concertada la evaluación, mirar cómo vamos a continuar con las clases
con el avance de contenidos y obviamente atender a los tiempos, ¿cierto? Teniendo en cuenta todas las consideraciones que han venido manifestando ustedes como estudiantes desde hace tiempo y también tomando en cuenta las propuestas que ustedes han hecho para ver cómo las acomodamos. ¿Listo? Bueno, seguimos. Estaba comentando ahorita a ella que fue el primero que se conectó. Hoy vamos a continuar hablando un poco de población y muestra, escucharlos a ustedes con las diversas inquietudes, dudas que tengan y, digamos así, reiterarles ciertos aspectos que son fundamentales dentro de las variables, que era uno de los aspectos, de los últimos aspectos que estábamos explicando, que hay que tener en cuenta en la selección de la muestra. ¿Listo? Que son las variables. Yo les voy a compartir pantalla. A ver si Mateo ya nos compartió. Listo. De acuerdo con los demás. Voy a compartir pantalla del recurso que estábamos viendo la semana pasada, ¿cierto? De este sitio web. ¿Se acuerdan de esta explicación, muchachos? De estas variables. Necesito que me confirmen si me están viendo y me están escuchando bien, están viendo el material. Todo visible. Ok, bien. Recuerden, compañeros, que las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Eso es muy claro diferenciarlo relativamente. ¿Por qué? Porque lo cualitativo básicamente nos remite a atributos, características, ¿cierto? Que no se representan en números, sino en propiedades, ¿cierto? Características propiamente que va a tener el elemento o el sujeto que compone mi muestra. Mientras que las cuantitativas básicamente son aquellas que tienen un valor numérico y que deben de emplear procedimientos estadísticos en particular. Habíamos hablado de las clases de variables cualitativas, que son estas, ¿cierto? Y las cuantitativas. Este recurso encontrado en la web parece muy explicativo, muy concreto y se los había relacionado el link vía chat, ahorita vuelvo a recuerdo, ¿cierto? Me encontré estos otros dos muchachos dentro de la búsqueda de información y la alimentación de los recursos, de las herramientas que ustedes se puedan tener a la mano. Tenemos aquí la representación un poco más visual de esas variables, ¿cierto? Recuerden que las variables cualitativas las denominan nominales, puede ser por ejemplo el color del cabello o el sexo, no tienen un orden, o sea, nadie está diciendo que primero es masculino y luego y después femenino, aquí no establecemos de que primero es femenino y luego masculino, no, son atributos, características que no tienen no dependen la una de la otra, sino que pueden estar en cualquier orden. Lo mismo el color del cabello a manera de ejemplo, castaño, claroscuro, rubio, en fin, ¿cierto? Mientras que las ordinales acá, estas categorías, estas características tienen un orden, ¿cierto? Es posiblemente cuando nosotros nos encontramos con aspectos relacionados con el estudio. Uno, por lo general, estas categorías están subordinadas una a la otra. Es decir, pues se considera que uno de los primeros estudios que asume una persona es de primaria, por decirlo de esa manera, primaria, secundaria, pregrado, en fin, ¿cierto? O puede ser incluso la gravedad de una enfermedad. Aquí en el ejemplo lo describe la gravedad de la enfermedad, nos lo ponen como un ejemplo. Esa categoría de la gravedad de enfermedad puede ser, ¿cómo la podríamos definir? Por ejemplo, estando crítico, estable, en fin, estamos hablando de un término, ¿cierto? Mientras que las cuantitativas se refieren a números, recuerden, ¿cierto? Y se miden más que todo las cantidades numéricas. Las denominan discretas o continuas y muchas de esas cantidades toman valores que son aislados, no están conectados. El número de hijos que puede tener una familia, el número de carros, el número de televisores, en fin. O sea, una familia puede tener tantos hijos, otra familia puede tener determinada cantidad de hijos, mientras que otra familia puede tener determinada cantidad de televisores, por ejemplo, o de algún u otro objeto, pero
ese número no depende, es variable, ¿cierto? Y no están conectados entre sí, mientras que las continuas básicamente pueden ser escalas, ¿cierto? Estaturas que van de este a este rango, etcétera, lo que es el peso, por ejemplo. Y aquí está este esquema. ¿Listo? Aquí nos explicaban, por ejemplo, lo último. O sea, muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿será que esta variable es cualitativa o es cuantitativa? Por ejemplo, en el caso del consumo de cigarrillo. Si uno pregunta, si uno preguntáramos para un criterio, digámoslo así, para tener en cuenta la muestra, cuántas personas fuman y cuántas personas no fuman, o si estas personas, si estas personas fuman y estas no, ahí estaríamos hablando de una variable cuantitativa, perdón, cualitativa, nominal, ¿cierto? O sea, la de acá, no hay una categoría, un orden entre ellas. El hecho de que ciertos fumadores, ciertas personas fumen y otras personas no fumen, no están subordinadas, ¿no? Son características simplemente, ¿cierto? Pero ustedes me dirán, profe, pero cuando uno hace una pregunta donde le respondan sí o no, eso se va a representar en un número más adelante. Pues sí, más adelante cuando eso se vuelva instrumento de recolección de información. Aquí no estamos definiendo no estamos diseñando instrumentos de recolección de información porque eso lo hacemos cuando hacemos la metodología. La metodología no hemos llegado allá y eso se supone que eso se realiza en investigación 3. Tan solo yo les podría mencionar en investigación 2 algunos aspectos como manera de avance, ¿cierto? De trastocar un poco ese tema de la metodología. Que este nivel, el nivel de fumador, aquí podríamos hablar de unas categorías, ¿cierto? Que pueden ser ordinales cualitativas, en donde esas categorías tienen un orden, ¿cierto? Uno observa que están como conectadas y que son como secuenciales. Quienes no fuman, quienes fuman de manera ocasional, quienes fuman moderadamente, quienes fuman bastante y quienes fuman mucho, por decirlo de esa manera, ¿cierto? Y esta sí es cuantitativa. ¿Cuántos cigarrillos fuman diariamente? 2, 3, 5, en fin. ¿Listo? Y por último, por aquí nos decían que hay variables que a veces son dependientes de otras, y otras que sí actúan de manera independiente. Y nos hablaban que estas variables, actúan, digámoslo así, por sí solas, no dependen de otras, mientras que estas sí dependen de la otra, por ejemplo, o sea, de que se dé un caso y luego ese caso incida en otro, y por aquí nos explicaban, por ejemplo, nos colocaban como varios ejemplos de cuándo puede ser una variable o cuándo se comporta de manera independiente y cuándo una variable depende de la otra, ¿cierto? Yo creo que eso ya lo habíamos redondeado bastante. Le voy a este recurso, muchachos, donde de la manera de esta tabla nos representan lo mismo, lo que estábamos conversando acá, no se preocupen por estos nombres, pueden ser lo mismo, quienes están viendo aquí unas variables nominales ordinales cualitativas, ¿cierto? Y estas son las cuantitativas, ¿cierto? Las que estamos viendo acá, las discretas o que pueden ser continuas. Me parece muy interesante este elemento visual acá, porque ustedes pueden utilizar dentro de esos criterios que van a definir en la muestra, colores, para identificar que el verde corresponde a esta categoría, ¿cierto? El azul a esta otra, y por último esta naranjada a otra categoría, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, el ordinal, que es más secuencial, tiende a representarse más adelante. O sea, imagínense cuando ustedes ya pregunten de estas cosas en una encuesta, en una entrevista, en fin, se pueden representar de esta manera. Miren que para el gráfico ya, ¿cierto? Eh, cuando son eh, cuando son discretas, por ejemplo, o sea, estas de acá, ¿cierto? Que tienen valores aislados, yo la puedo representar básicamente como si fuera en un eje, ¿cierto? De esta manera, lo puedo empezar a ubicar por acá. No es que tengan que hacer esto, no, sino que se imaginen cómo uno puede ubicar esto
un elemento gráfico, ¿cierto? Y lo mismo en esta última, que sería, cuando dicen una zona acá, es más que todo continuo, ¿cierto? Imagínense, o puede ser un rango, la edad, el peso, en fin. Este recuerdo los quería mostrar como para mirar uno cómo puede, para que ustedes tengan, perdón, cómo pueden representar esto. Por último, esta tablita también, como manera de ejemplo de variables. Uno que puede medir, uno que puede definir como variable en un individuo, un solo individuo. El peso, la estatura, la edad, la personalidad, cosas muy biológicas, ¿cierto? Si es una pareja, por ejemplo, no necesariamente una pareja sentimental, una pareja de personas que tengan algún vínculo, en fin, o más bien cuando uno va a hacer como la comparativa, puede mirar las edades, el estado civil, este tipo de elementos de acá. Ya si es un grupo, mire que todas ellas son cualitativas. No, aquí no hay números, muchachos, son características, ¿cierto? Uno puede mirar en un grupo, uno cómo mira este aspecto de liderazgo, ¿cierto? Objetivos, en fin, una organización, eh, la cultura organizacional, la antigüedad, en fin, cuánta cosa muchachos aparezca en términos de criterios, de categorías, de elementos, de características, mejor dicho, ustedes las pueden ubicar, ya sea en un individuo o en relación de un individuo frente a otro o un grupo determinado, ¿cierto? Y que esas características pueden ser muchísimas. La idea es que ustedes en los criterios que ustedes construyan para seleccionar esa muestra representativa sean muy claros y que no se llenen mucho de ellas. Es decir, que existan 2, 3, máximo 4 criterios de eso, que identifique a esa muestra y que la haga representativa. Eso es lo que ustedes deben de cumplir en el trabajo. ¿Listo? Bueno, eso tan solo para redondear esos aspectos. Esto se lo voy a colocar acá en el chat para que revisen esta información. Ahora los escucho frente a población y muestra, cómo van con ese trabajo, qué aspectos aún les ha representado dificultad entender. Quiero escucharlos, muchachos. Mateo, Tomás, Juan, Emanuel, Edgar, los escucho. Bueno, pues digamos que yo en términos de muestra, o sea, el proyecto mío es sobre formatos de interacciones en redes sociales, entonces digamos que estaba investigando, pero debido al cambio, pues debido a esta contingencia, muchas marcas se han configurado de una manera muy diferente, por lo que de alguna manera me ha tocado, estoy definiendo bien si defino la pregunta de investigación, voy hasta atrás y la defino con un objetivo de interacciones en esta contingencia, o cojo solamente el pasado, porque están pasando fenómenos bastante interesantes. O sea, por ejemplo, el tema de Arturo Calle, no sé si lo conocen, pues no sé si han visto la marca últimamente. Ellos primero, en el inicio de la cuarentena, hicieron mucho boom en los medios porque iban a pagarle a los empleados así no fueran a trabajar. Y ahorita, mientras que, o sea, si tú ingresas ahorita en la página web de Arturo Calle, ya no dice Arturo Calle, dice Arturo Casa. Y ellos están manejando una comunicación muy diferente, por lo que en este momento están tocando segmentos de mercado muy diferentes. Entonces estoy analizando bien si plantear la propuesta de investigación basada en el tema de la contingencia o realmente dejarlo como un tema de enero-febrero, como para no tener un impacto demasiado grande. Ok, muy bien. Puedes hacer una comparativa, Juan. Sino que es más complejo, porque es complejo porque las interacciones no se ven solamente por cantidad, sino por el target al que están dirigidos. Y ahorita páginas, por ejemplo, como Arturo Calle o Coca-Cola o Matelsa, están teniendo participaciones de mercado en otros segmentos que antes no, en los que no tenían penetración.
Entonces estoy como definiendo bien y esto, o sea, yo lo quisiera hacer sobre la contingencia, pero estoy mirando qué tipo de herramientas puedo utilizar para poder tener efectividad en la respuesta a la pregunta de investigación. Si Lo no, que la... pasa es que, exacto, eso es lo que a veces pasa con las investigaciones, que se alteran por ciertas situaciones. Es como si alguien estuviera haciendo una investigación frente al tema de la movilidad en la ciudad. En el momento de la contingencia, esto se ha mejorado significativamente, pero a veces le tiende a representar a uno complejidad y dificultad porque te implica replantear ciertas cosas de ciertos aspectos de la investigación. Yo que recomiendo, Juan, que no descartes el proyecto como lo tienes planteado. Puedes indagar con las empresas, que si son empresas las que van a ser parte de tu muestra, puedes indagar igualmente con lo que tenías planteado en el planteamiento de investigación, desde la pregunta de investigación, desde su planteamiento del problema, puedes seguir el correcto curso de la investigación. Sin embargo, preguntarías en ese momento por antecedentes y podrías indagar con base en la actualidad, ¿cierto? Porque podría cierta digamos, comparativa que podría ser interesante y ya cuando se normalice esta situación, obviamente el sector económico se va a reacomodar de nuevo, ¿cierto? Incluso puede haber una variación en términos de los hábitos de consumo, significativamente, ¿por qué? Por el tema de la economía. Es decir, la gente sí va a tener dinero para comprar después, o cómo vamos a superar este tema de la recesión económica y la reactivación. la gente va a seguir teniendo plata, ahorita la gente sigue gastando igual, eso ya está demostrado y se ha demostrado, yo tuve la posibilidad de ver unos estudios y unas investigaciones que hizo una firma que yo creo que tú conoces que se llama Nielsen. Ajá. Nielsen ha generado unas investigaciones en términos del consumidor y la relación que tienen con el gasto y la gente está gastando inclusive más de lo que gasta normalmente. Sí. El tema aquí con lo que tú decías, por ejemplo, de las empresas, de tocar las empresas, es muy complejo, es muy compleja ese relacionamiento. Uno, porque las compañías por lo general no manejan su propia comunicación digital, ni ATL ni BTL. Ellos tienen agencias asociadas. Por ejemplo, en el caso de marcas colombianas, por lo general tienen agencias como DDB, como Macan, como SM. Entonces, esas marcas, esas agencias por la general son muy cerradas. Y más cuando yo hago parte de una agencia de publicidad. Entonces, impactarlas, llegar a un relacionamiento con ellas y que me compartan información es demasiado complejo. Entonces, la estrategia que yo estoy utilizando, digamos, como en términos de implementación para recolección de data, son herramientas pagas que están en Internet, en donde se van y se recogen datos específicos del target, para yo saber más o menos cómo está comportando la interacción. Lo que pasa, Juan, es que partí de lo que me explicó el proyecto, pero obviamente lo tengo que revisar y no sé, en realidad, si la muestra de tu población y muestra son las empresas o propiamente los consumidores. ¿Me recuerdas cuál? Los consumidores. O sea, yo lo que estoy viendo básicamente es los formatos que más interacción engagement tienen, que tienen en el modelo de B2C, que es Business to Consumer. Entonces, cómo el consumidor se está relacionando con la marca a partir de esos formatos y cuáles son los más efectivos, y cuáles están generando, por ejemplo, no solamente más me gusta, sino más comentarios o más compartir o más guardados, porque pero mira una cosa, Juan, en ese panorama, obviamente tendrías que mirar esos canales de venta, los canales de comunicación utilizados precisamente pues, para unidad de negocio, en fin, todo ese tipo de cosas donde te permita vos observar el comportamiento del consumidor. Es decir, son cosas que ya irían muy desde el análisis tuyo, puedes partir de información llamada como estas investigaciones de mercado, del consumidor, ¿cierto? Pero aquí ya tendrías que levantar datos, información propiamente con las estrategias investigativas. Es decir, yo no me debería pronto tratar de hacer una asesoría. Puedes mirar de un tiempo para acá cómo era ese comportamiento del consumidor y cómo se está comportando al día de hoy y cuál es de pronto la proyectiva de esos cambios, de esas transformaciones que ha sufrido el consumidor, digámoslo así, post cuarentena.
O sea, es que es exactamente eso el dilema y es lo que estoy como resolviendo. Porque digamos que dentro de las comunicaciones de las marcas a nivel digital, bueno, y en general en todos los canales de comunicación que ellos utilizan, hay dos clases de comunicación básicas en las marcas. Una es enfocada al branding, que es todo lo emocional como Coca-Cola. Coca-Cola no te vende el producto. Y están las marcas con una comunicación enfocada en el trade, que es la transacción. Son marcas producteras que tú te metes a sus redes sociales y solamente generan producto, 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 o variaciones o derivados con el producto. Y el tema, con el tema de la contingencia, es que nosotros estamos ahorita en una tendencia donde las marcas se están humanizando. Y en, esa tendencia, y en esa tendencia de la humanización, esta contingencia eleva esa necesidad, ya que las marcas que no estén en estos momentos generando una acción real y social en las personas están quedando descartadas. Es tal el caso que, por ejemplo, IMUSA, en la segunda semana de la contingencia, eso fue en la primera semana de abril, invirtió más de 8.000 millones de pesos dándole a los tinteros, o sea, la población que más conozco yo que impactó, porque nosotros hemos tenido trabajo con ellos, son los tinteros de Parque de Río, los del centro, los que están en el Parque Botero, la Veracruz. Ellos, toda esa gente se quedó sin trabajo, esa gente en esos momentos está comiendo mierda literalmente. Entonces lo que hizo Musa fue porque Musa ya había tenido una activación con ella en la que le regaló unos termos para que hicieran el café, le regalaron unos mercados de 100.000, 150.000 pesos. Y digamos que migraron la comunicación que tenían de ellos, que era completamente productera, a algo mucho más humano, en donde no hay transacción por el beneficio. Sí, muy bien. Y otra cosa, Juan, es muy utilizada la investigación y obviamente depende de las características del problema de investigación del mismo fenómeno, son los llamados estudios de caso. O sea, tú puedes entonces trabajar tu proyecto de investigación como un estudio de caso. Estudio de caso de las empresas o de los consumidores en el contexto de aislamiento social. O sea, de hecho, se están generando investigaciones en este momento en diversos ámbitos, ¿cierto? En educación, obviamente, en materia económica, ahí puede haber una posibilidad. Entonces diría yo que podríamos modificar como no tanto el tema de la investigación basada en las interacciones, sino hay dos conceptos en publicidad que se llaman top of mind y top of heart. No sé si los conoces. No, eso sí no los conozco. ¿Cuál es la primera marca de café que se te viene a la cabeza? Sí, con café, por ejemplo. Listo, por ejemplo, el café está en tu top of mind. Y es difícil hacer todas las marcas, tener en tu top of mind. Como interiorizadas. Sí, en el top, que sea lo primero en lo que pensés y que sea lo primero en lo que sentís. Entonces, lo que se podría hacer, digámoslo así, sería hacer como una investigación de impacto y mirar a ver la contingencia, cómo ha cambiado la percepción de ciertas marcas que han tenido interacción con la... Es muy chévere. Pero esta salida me parece muy interesante este proyecto. La decisión que tú tomes la debemos de convertir viable. Y lo hace más viable y factible el hecho de, porque la viabilidad y la factibilidad son dos cosas que a veces creemos que es lo mismo y no. Tienen su relación, pero son diferentes los conceptos. Ya lo repasamos. Es muy viable y es factible hacer la investigación a manera de estudio de caso en el contexto actual, porque todo se alteró. Y vos perfectamente puedes construir una muestra representativa tomando en cuenta, o incluso una mixtura entre empresas y comportamientos de consumidores. Ahí te dejo la inquietud, Juan. Es un asunto de lo rico de la investigación, que uno se va dando cuenta de cosas y uno va tomando decisión y le va encontrando sentido a ciertos aspectos. Listo. Eso lo podemos reportar en la asesoría como para extendernos en el tema que es muy interesante, muy chévere, para darle voces, darle la palabra a los otros compañeros. Mañana revisamos, Juan, listo. Listo, profe. Manuel Edgar Mateo Tomás, los escucho. Profe, ¿cuál es la pregunta? No escucho. Bien, ¿dónde estaba? Pero no, sino que estaba con el computador silenciado y ya no me acuerdo de la pregunta. ¿Qué era? Estábamos conversando de la población y la muestra del proyecto. Dificultades, inquietudes, ¿dónde vas? Yo, por ejemplo, pues lo que le mostré el otro día, que es que le saqué como las variables a los estratos que saqué por lo del el muestreo
Tú me Lo que yo escribís, le dije es por cuota. Sí, entonces yo le saqué, por ejemplo, al estrato de edad, le saqué la variable continua cuantitativa. sí, El otro que es también para medir es de ocupación, si es desempleada, si es graduada, pues lo que esté haciendo, variable ordinal cualitativa. sí, Y el tercer estrato es el estrato socioeconómico de variable discreta cuantitativa. Eso es como lo que hice, bueno, saqué listo, con lo que usted mostró de la página. listo, vea. Recomendación, tratar de no mezclar variables tanto cualitativas como cuantitativas, salvo sea necesario. ¿Cierto? O Listo. sea, tome la decisión entonces de o son cualitativas o te vas a ir por lo cuantitativo. ¿Por qué? Porque se te va a ver el rollo de eso. O sea, Listo. por Entonces, por ejemplo, ejemplo, la única cualitativa que tengo ahí la cambio por una cuantitativa. no, si tú consideras que es importante y hay muy obligatorias, se puede meter. Es decir, a manera de ejemplo, vuelvo al ejemplo que había colocado con los estudiantes de la facultad. Para mirar el nivel de satisfacción que ellos tienen con la carrera, con lo que están estudiando. Sí, para mí es importante que mi muestra tenga o esté conformada por individuos entre 18 y 20 años de edad, porque considero que son chicos que cumplen con ciertas condiciones, como por ejemplo son adolescentes adultos o todavía son adolescentes, hacen esto, aquello. Ahí estoy hablando precisamente de variables cualitativas. Yo me apoyo en la variable cuantitativa para decir de que ese grupo poblacional de chicos entre 18 y 20 años tienen las demás condiciones. ¿Sí me entiendes, Edgar? Sí, profe. Muy claro. O sea, ahí me sirve para explicar el tema de la edad entre 18 y 20 años de edad, para decirte que estos jóvenes en este rango de edad tienen el resto de características, atributos de carácter cualitativo. Como por ejemplo, son jóvenes, tienen gustos diversos por la música o por estos géneros, como por ejemplo, ahí yo estoy hablando de lo cualitativo. Simplemente me sirvo del elemento cuantitativo que es la edad solamente para, digámoslo así, cercar más o delimitar más mi muestra representativa. ¿Listo? Listo, profe. Algo más. No, pero ya me queda muy claro, gracias. Es una decisión que tomamos nosotros los investigadores, Listo. ¿cierto? Porque puedes descartar la edad, pero resulta que va a ser el estatus socioeconómico, Sí, ¿cierto? No, no, yo tengo que mirar el económico por esto, aquello, en fin. Pero es cuestión de encontrar la lógica que opera entre las variables, ¿cierto? Esos elementos que resultan característicos, sean cualitativos o sean cuantitativos, que me identifiquen esa población y esa muestra. Muy bien, listo, profe. Gracias. listo. Ok, Emanuel, Mateo, ¿dónde está Emanuel y Mateo? Continúan por acá. Tachos, ¿dónde andan? ¿Dónde están? Bueno, vuelvo a Juan Esteban y Edgar, que son los que están acá, los compañeros, no sé si no están o tienen algún inconveniente, una dificultad técnica. ¿Qué otros aspectos, Juan y Edgar, no solamente de población y muestra? Tratemos de pronto hablar de lo que hemos venido haciendo, estado del arte, pregunta de investigación, muy importante. El resto de cosas que, mire que nosotros vamos avanzando y nos vamos concentrando en un tema, pero ya avanzamos, por ejemplo, en la construcción de los objetivos, cómo va ese nivel de profundidad, ¿cierto? El estado del arte, que es uno de los aspectos que más tiene peso, compañeros. Juan, Edgar, listo, Mateo, ya te leí. Profe, pues respecto al estado del arte, esto, pues eso lo hace la compañera mía que es Susana. Y habíamos quedado, pues lo que ella le preguntó que cómo lo iba a estructurar mejor en el documento. Entonces ya
Eso era como la única duda porque ya teníamos como más o menos los referentes y los links y ya pues queríamos ver ya cómo lo podíamos plantear mejor en el documento y ya. Pero no, o sea, específicamente en qué han avanzado. Profe, tengo 3 fuentes. Ah, Profe, no, lleva una página. nosotros aproximadamente tenemos casi 10 páginas ya de lo que va en el estado del arte. Que ella le preguntó, sí, o que cuántas mínimo, cuántas máximo. Entonces, eso es como un estimado de lo que tenemos. No sé cuántas fuentes exactamente, pero sí es como un estimado de lo que tenemos del estado del arte. Ok, listo. Muy bien. Emanuel. Emanuel no está entonces, ok. Y Juan Esteban. Ya hablamos de población y muestra, el resto de aspectos, de elementos del proyecto. ¿Cómo van más o menos? Profe, yo, por ejemplo, con el tema del estado del arte, la verdad estoy leyendo, porque quiero hacerlo como organizadamente. En estos momentos me estoy leyendo un libro que se llama Propaganda, que es un libro como de 1928 más o menos, y es el autor se llama Edward Bernays, y fue el man que básicamente creó la publicidad que conocemos tal cual hoy. Ah, ok. Entonces lo estoy leyendo porque digamos que dice ahora es completamente relevante, ya que el autor era sobrino de Freud. Sí, entonces tiene un vínculo con la psicología y ese tipo de cosas. Y el tipo hizo alcances muy grandes en términos publicitarios porque fue el que creó el concepto, o bueno, no creó el concepto, él vendió el concepto fuerte de comunismo en Estados Unidos para tratar el problema del tráfico bananero en Nicaragua y todo eso. El man creó el concepto de desayuno gringo, que tal cual lo conocemos hoy, que es huevo y tocino. Sí. Y fue introducido en el Salón de la Infamia, por eso no se conoce el medio de la publicidad, y fue porque él fue el que logró que las mujeres pudieran fumar abiertamente y en público. Ok. Entonces me parece relevante mencionarlo porque él habla de ciertos índices emocionales, que es lo que se está trabajando ahorita en términos de marca y comunicación Muy pública. importante, Juan, que se está dando cuenta de teóricos, individuos que hayan desarrollado conceptos y categorías teóricas de amplio peso, lo relacionan. ¿Ah? Que profe, como usted nos recordó la otra vez, ¿no? ¿Cuánto tiempo, digamos, así en términos de tiempo, cuánto tiempo deben de tener? O sea, las investigaciones, ese tipo de información, ¿cuánta antigüedad debe tener, compañeros? De máximo 10 años, de 10 años para acá. Aunque hay teorías, hay conceptos, como por ejemplo lo del texto que tú estás leyendo, que de pronto vas a considerar que son piezas fundamentales en términos conceptuales que soportan una explicación o un término o una estrategia, en fin, de todo lo que tiene que ver con publicidad, ¿cierto? Es decir, que se convierta casi como un autor obligado para Sí, o los, sea, para es que los es publicitarios. completamente relevante Uh-huh. porque digamos que ahorita se está en una época en donde se empezó a reciclar. Y de hecho ahorita las dos bibliografías principales que yo tengo es esa y un libro del 64 en el que se saca algo sobre la teoría triuna del cerebro. No sé si lo han escuchado, que es el cerebro instintivo, el córtex, el neocórtex y el límbico. Ok. Sí, La Juan. conclusión que tengo es esa, o sea, yo defino la publicidad como primero, como segundo establezco un orden teórico sobre el consumidor, hablo de la historia de la red social porque yo solamente me estoy centrando en Instagram, hablo de un estándar de conceptos como lo que estábamos hablando del top of mind y el top of heart, y ya empiezo a generar como todo ese cuerpo para que de ahí en adelante la persona que lea la investigación sepa de lo que estoy hablando. Ok, muy bien, sí, es un tema de contexto. Bueno, pero entonces, con estos elementos, estos aspectos propiamente publicitarios en términos de definición de conceptos, de categorías teóricas, ¿cierto? Esos términos. Te recomiendo pues que si bien ya tienes unos autores, unos investigadores, unos eh, teóricos quizás definidos,
que seguir buscando más, porque hay ciertas teorías que de pronto van cobrando más vigencia en la actualidad. Entonces, mira, quién ha venido hablando o replanteando ciertos conceptos como por ejemplo el branding, ¿cierto? Activación de marca, comportamientos de consumidores, en fin, todo este tema que ya lo manejas muy propiamente de carácter publicitario, es bueno entonces empezar a mirar, a rastrear quiénes han venido trabajando fuertemente con eso. Te hago una recomendación, y para todos también. Una de las maneras de uno darse cuenta de que un proyecto, de que un teórico o un concepto, una categoría es trabajada y es fuerte en el contexto o en el ámbito o en la disciplina donde uno está trabajando en proyecto de investigación, es mirar la bibliografía de esos trabajos que uno consulta y observar lo siguiente. Si ustedes ven que hay una constante en la citación o en la referencia a un personaje o a un texto, en fin, quiere decir de que ese texto se ha consolidado de tal manera como un referente conceptual y teórico. ¿Listo? Claro, con la indicación, muchachos. Sí, pero es que exactamente por lo que yo utilizo los documentos. Ahorita, digamos que en el medio hay un tipo que se llama Jürgen Klarik, que él se trata a sí mismo como un divulgador y el man está muy posicionado. Digamos que es como un influencer fuerte en ese tema, pero él inclusive abiertamente lo dice, que casi o todas las metodologías de las que parten para generar ejecuciones son de los dos libros que te mencioné. Por eso los, o sea, yo tengo autores actuales, pero todos los actuales se están rigiendo bajo conceptos anteriores. Lo están referenciando, muy bien. Entonces, pues, partir de esos conceptos, esos autores anteriores, como vos lo decís, y retomar algunos de la actualidad, ¿cierto? Porque en términos, o sea, lo indispensable, perdón, Juan, ya culmino, lo indispensable en los proyectos de investigación, lo ideal sería hacer también un acompañamiento en términos temáticos y conceptuales, es decir, de que uno domine el tema. Por ejemplo, en mi caso, yo soy un investigador, soy comunicador audiovisual investigador, pero ¿en qué líneas específicas? ¿Cierto? En tecnología, aspectos muy, no tanto técnicos, no tanto tecnológicos, sino anudados, por ejemplo, a los procesos de comunicación y de educación, ciertos elementos de cultura y obviamente la comunicación vista desde el ámbito educativo. Esas son como de pronto mis líneas definidas de investigación. No podría hablar, por ejemplo, o incluso también trabajo aspectos relacionados con la comunicación política, mientras que hay otros investigadores que están inmersos en el campo de la comunicación, pero tienen como otras aristas, ¿cierto? En publicidad, que en estudios de género, que en multiculturalidad, en fin, ¿cierto? Lo ideal es que bueno uno poder hacer esa retroalimentación de los proyectos en términos más del contenido temático, ¿cierto? ¿Qué vas a decir, Juan? Que te interrumpí. No, sí, profe, perfecto, no hay lío. Ok, muy bien. Y Emanuel está por acá. Preguntamos por él ahorita y no se ve. Profe, yo me tengo que retirar ya porque enseguida en 20 minutos tengo otra reunión y quiero como sacar tiempo para comer. Entonces, Dale, tranquilo que ya igualmente vamos a... Listo, termino con esto, Juan, y ya terminamos la sesión. Recuerden la sesión de mañana, muchachos. Mañana vamos a concertar la evaluación, vamos a mirar los temas, vamos a replantear ciertos aspectos y es crucial ese encuentro de mañana. ¿Listo? Los espero entonces ya con el calendario. No, profe. Sí. No, que listo. Pensé que me ibas a preguntar algo más. El calendario de Google les está recordando, ya las sesiones están habilitadas automáticamente. Los espero, muchachos, mucho ánimo para que entonces construyamos actividades muy chéveres, muy significativas y le podamos dar como debe de ser, desde la virtualidad desde estos encuentros, una correcta salida al semestre y al proceso de aprendizaje como tal. ¿Listo? Muchachos, dejemos hasta ahí entonces. Vayan y descansen, nos vemos mañana. Una feliz noche. No, profe, gracias. Venga, les dejo por acá en el chat antes de que se vayan el,
los links que acabamos de mirar. Simplemente eso, antes de que se desconecten. Bueno, los podrías compartir al correo, ya que después de que nos salgamos de acá los links se desaparecen. No, de hecho no me desaparecen porque a mí me genera un texto también, pero se los voy a compartir por correo, no hay ningún problema. ¿Listo? Vale, pues, muchas gracias. Bueno, muchachos, chao, que estén muy bien. Descansen.